Vamos a proceder a hablar de Lope de Vega, uno de los poetas y dramaturgos más importantes de su época. Esta presentación se dividirá en su época, el siglo de oro, su biografía, el estilo en sus obras teatrales y su obra más importante, Fuenteovejuna, con su argumento y personajes. La época a la que pertenecía Lope de Vega se llamaba el siglo de oro. Pese a su nombre, este se dividía en dos siglos, el siglo XVI y el siglo XVII. Los sucesos históricos más importantes en el siglo XVI fueron los reinados de Carlos V y el de su hijo Felipe II, la difusión del humanismo, la reforma de Lutero y la contrarreforma religiosa. Surge un nuevo movimiento llamado Renacimiento, adoptando la cultura clásica como medio. Se busca la belleza como medio para acercarse a la perfección suprema. Los tres subgéneros más importantes en este siglo eran el teatro, la lírica y la prosa. Dentro del teatro destacan los pasos de Lope de Rueda, en la lírica destacan Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. Y en la prosa destacan libros como La Galatea y el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, este último obra de Miguel de Cervantes. En la segunda parte del siglo de oro, el siglo XVII, los sucesos históricos más importantes fueron los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II, la expulsión de los moriscos, la independencia de Portugal y sublevaciones en España, Cataluña, Valencia, etc., el hundimiento económico y que en 1700 se establece la dinastía francesa de los Borbones. Ahora surge un nuevo movimiento llamado barroco que sustituye al Renacimiento. Este lleva consigo la concepción pesimista del mundo. Se crea un arte caracterizado por la tendencia a la exageración y la artificiosidad con muchos recursos estilísticos. Tiene un exceso de elementos decorativos, claroscuros, buscando la expresión original, singular y difícil. Al igual que en el anterior siglo, el teatro, la lírica y la prosa siguen siendo los subgéneros más importantes. Dentro del teatro destacan Lope de Vega, Calderón de la Barca y Tirso de Molina. Lope de Vega con su obra más importante, Fuenteovejuna, además de otras como Peribáñez y El Comendador de Ocaña. Calderón de la Barca también tuvo obras importantes como La Dama Duende, El Alcalde de Zalamea, etc. Y Tirso de Molina con su obra más representativa, El Burlador de Sevilla. En lo que respecta a la lírica, se desarrolla el culto junto con temas morales, filosóficos y patrióticos. También se desarrolla una lírica popular y tradicional, con villancicos, canciones y versos de arte menor. Luis de Góngora es el máximo representante del culteranismo, y tiene obras como La Galatea y Las Soledades. Dentro de la prosa tenemos la prosa novelesca, destacando sobre todo el género picaresco y la literatura didáctica y doctrinal. Destacó, además de Quevedo, Baltasar Gracián, autor de Agudeza y Arte de Ingenio, y El Criticón. Bien, la biografía de Lope de Vega. Lope de Vega nació en noviembre de 1562 y murió en agosto de 1635. Fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo de oro español y, por la extensión de su obra, uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. Su religión era la Iglesia Católica y tenía como ocupación ser sacerdote y escritor. Y tenía como apodo Fénix de los Ingenios y Monstruo de la Naturaleza. Lope de Vega renovó las fórmulas del teatro español en un momento en el que el teatro comenzaba a ser un fenómeno cultural de masas. Máximo exponente junto a Tirso de Molina y Calderón de la Barca del teatro barroco español. Sus obras siguen representándose en la actualidad y constituyen una de las cotas más altas alcanzadas en la literatura y las artes españolas. Fue también uno de los grandes líricos de la lengua castellana y autor de varias novelas y obras narrativas largas en prosa y en verso. Se le atribuyen unos 3000 sonetos, 3 novelas, 4 novelas cortas, 9 epopeyas, 3 poemas didácticos y varios centenares de comedias.
amigo de Francisco de Quevedo y de Juan Ruiz de Alarcón, enemistado con Luis de Góngora y en larga rivalidad con Cervantes. Su vida fue tan extrema como su obra. Fue padre de la también dramaturga Sor Marcela de San Félix. Aquí podemos ver una foto de la Universidad de Alcalá de Henares, donde Lope de Vega estudió para sacerdocio y en otra foto ejerciendo de sacerdote. Bueno, como hemos dicho anteriormente, a Lope de Vega se le atribuye una cantidad enorme de obras literarias, entre las que se encuentran 3.000 sonetos, 1.900 obras de teatro, cientos de comedias y un gran número de poemas, novelas y relatos. No obstante, fue criticado por preferir la cantidad a la calidad. Pero entre los miles de obras hay unas 80 que destacan como obras maestras de la literatura española. Sin embargo, en cuanto a temas y géneros literarios, Lope tenía su particular estilo de estructura. Una de las principales características de la obra de Lope de Vega es el hecho de que todo acontece alrededor de la trama. En muchos casos, toma prestado elementos de la historia de España por encima de otros temas. Su obra de teatro más famosa se encuadra en el género de capa y espada, en el que la historia siempre trata de un amor que se complica con diversos asuntos, como el honor de la baja nobleza en España. Su objetivo principal de estas obras teatrales era entretener a la audiencia, lo que da fe del tiempo en que vivió, cuando el teatro se estaba convirtiendo en un gran entretenimiento para las masas. Fue su deseo de agradar al público lo que guió a Lope de Vega y lo que le condujo a escribir dramas en particular. También utilizaba un gran número de referencias en sus escenas dramáticas, como elementos bíblicos, mitología antigua, santos y historia antigua de España, leyendas medievales, obras de otros autores italianos, hechos de la actualidad y la vida cotidiana en España del siglo XVII. También desarrolló sus personajes mucho más extensamente que otros autores anteriores. Algunas de sus mejores obras y reconocidas en la actualidad son El acero de Madrid, El perro del hortelano, El anzuelo de Fenisa, La Cirque, Rimas, donde guardaba todas sus novelas escritas en prosa, La Filomena y La Gatomaquia. También, pese a que estos eran uno de los más importantes y las más representativas obras, él disponía de una de cual es estudiada en la actualidad y leída por millones de personas, en lo que recibe el nombre de Fuenteovejuna. Fuenteovejuna fue escrita en 1619. Es conocida como una obra del teatro barroco español, escrita por Lope de Vega, donde el argumento principal es que el pueblo se levanta contra la injusticia y el abuso de poder. Los personajes principales de esta obra son el comendador, Esteban, Laurencia y Frondoso, y disponemos de otros personajes que tienen menos acción en la obra pero que también participan, personajes secundarios, como Ortuño, Barrildo, Flores, Mengo, Pascuala, Jacinta, Juan Rojo y los Reyes Católicos. El argumento de esta obra narra un hecho histórico que ocurrió en Fuenteovejuna, un pueblo de la provincia de Córdoba, y está ambientado en la época de la Reconquista y la sociedad feudal, y recuerda que este pueblo dependía de una orden de caballería, la Orden de Calatrava. Lope de Vega en esta obra también la divide en 3 actos de gran importancia. El primer acto comienza con el comendador del pueblo, Fernán Gómez de Guzmán, que abusa de poder y se comporta como un tirano. Aquí entra en escena Laurencia, la hija del alcalde, la cual le cuenta a una amiga, Pascuala, que el hombre ya tenía fama de aprovecharse de las mujeres y que le había propuesto ser amantes, pero que ella lo había rechazado. Los Reyes Católicos, mientras tanto, se enteran de que la ciudad real ha sido conquistada por las tropas del maestre de Calatrava y de Fernán Gómez, y deciden enviar sus tropas a Ciudad Real para derrotar a los de Calatrava y retomar la ciudad. El comendador se encuentra por casualidad con Laurencia y trata de llevarla a su palacio a la fuerza. En ese momento aparece Frondoso, el enamorado de Laurencia, y la rescata apuntándole con su ballesta al comendador.
Aquí finaliza el primer acto. En el segundo acto comienza cuando el suceso que acaba de pasar enfada al comendador, que furioso por el rechazo de la audiencia quiere detener a Frondoso por haberle amenazado con la ballesta. Además, recibe la noticia de que los reyes católicos han retomado Ciudad Real. Frondoso le pide la mano a la audiencia, y ella lo acepta, pero en medio de la celebración de la boda llega el comendador y detiene a los novios, intentando sabotearla. Esto es el final del segundo acto. El tercer acto comienza con el pueblo, ya harto de los robos, atropellos y crueldades del comendador. Decide unirse y tomar la justicia por su mano. Una noche llegan al palacio, invaden su casa y lo matan en nombre de Fuenteovejuna y de los reyes católicos. En el juicio, cuando el juez les pregunta quién mató al comendador, todo el pueblo responde lo mismo: Fuenteovejuna, señor. El pueblo pide el perdón real y los reyes católicos absuelven al pueblo, porque es imposible determinar la identidad de los culpables concretos, e incorporan la villa a la corona. Así podemos dar por finalizada la presentación de Lope de Vega.